Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social nos interesa mantenerte informados. Es por ello que el día de hoy vamos a platicar de manera muy breve sobre una reforma laboral que se dio a conocer a finales del año 2024. Como un regalo de Navidad, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre la reforma en la cual se adicionan las disposiciones relativas al trabajo en las plataformas digitales y que es nuestro tema central. En este documento se establece la definición del trabajo en este tipo de espacios con sus características particulares. Se delimita también el concepto de cada uno de los elementos de la relación laboral. Se define quién es el patrón, quién es la persona trabajadora en plataformas digitales y los requisitos que debe reunir para ese fin. Se establece las condiciones específicas y los adjuntos documentos que debe llevar el contrato laboral para este trabajo. Respecto al pago del salario, se establece también que su base es principalmente el tiempo efectivamente trabajado por las personas. Se delimita cómo se integra el salario base laboral y su forma de pago, la temporalidad del servicio y cuáles son aquellas reglas para el reparto de las utilidades de estos trabajadores, las obligaciones de los patrones, las obligaciones de los trabajadores, las prohibiciones para los trabajadores, las sanciones en que pueden incurrir y, por último, las causales de la rescisión y la terminación laboral. Comencemos. ¿Y qué se entiende por el trabajo en plataformas digitales? Consiste en actividades remuneradas para la prestación de un servicio, que son gestionadas por una persona física o una persona moral con el uso de un aplicativo o una plataforma digital, en donde, aprovechando los beneficios de las tecnologías de información, se ejerce el control, el mando y la supervisión de la persona trabajador. Como más adelante lo veremos, esto caracteriza de una manera muy especial este tipo de trabajo, ya que a diferencia de otros, aquí destaca la capacidad, la experiencia y la habilidad que debe de tener la persona trabajadora en el uso de un aplicativo o una plataforma digital. Continuando con los elementos de la relación laboral, definiremos en primer lugar qué se entiende por patrón. Patrón es una persona física o moral que gestiona una plataforma digital. El trabajador es la persona que presta un servicio personal, subordinado y remunerado bajo la gestión y la supervisión de una persona físico-moral a través de una plataforma digital y, como requisito adicional, que genere al menos durante un mes un ingreso neto de un salario mínimo de la Ciudad de México. Este es un requisito indispensable para que se considere como persona trabajadora y, por lo tanto, tendremos que estar muy atentos a la determinación. En los artículos transitorios se establece que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a dar a conocer los lineamientos y los procedimientos para la determinación de este salario mínimo, una vez que entre en vigor el decreto. Si consideramos que se establecen 180 días para el inicio de la vigencia del decreto, estaríamos hablando de finales del mes de junio y los 5 días siguientes la Secretaría de Trabajo tendrá que estar publicando estos lineamientos. Debemos estar muy atentos, ya que este será un elemento muy importante para delimitar el concepto de trabajador. Respecto al elemento formal, que es el contrato, el artículo 25 de la Ley Laboral establece ya 10 requisitos indispensables que debe de tener un contrato, tales como los datos de las partes, el monto del salario, que se especifiquen la actividad que se va a desarrollar, los tiempos en que se va a pagar el salario, beneficiarios, etc. Pero en este contrato en particular se adicionan algunos requisitos importantes. El primero de ellos es el sistema en el cual se va a llevar a cabo la contabilización del ingreso neto recibido y el tiempo de servicio que se ha prestado. También es importante que se establezca en el contrato cuáles son los insumos que van a ser puestos a disposición de la persona trabajadora para realizar sus funciones, incluyendo en ellos los relativos a la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad vial para el caso de quienes les apliquen.
También el porcentaje o monto de ingreso que va a recibir la persona por cada una de las tareas y, muy importante, los mecanismos de comunicación para la conexión y vinculación que debe llevar a cabo y debe conocer la persona trabajadora. Como un elemento adicional en el contrato laboral, toma vital importancia un documento llamado Política de Gestión Algorítmica, que como veremos más adelante es la base para la asignación de las tareas. Aquí quiero destacar que el patrón puede incurrir en sanciones fuertes en el caso de incumplimiento. Primero, respecto al no registro del contrato en los tribunales federales de conciliación y arbitraje, puede hacerse acreedor a una multa cuyo rango va desde los 2,000 y hasta las 50,000 unidades de medida y actualización. Y respecto al que no entregue o no adjunte el documento de la política de gestión algorítmica, puede hacerse acreedor a una multa de 5,000 a 50,000 unidades de medida y actualización. Debemos entonces tener en cuenta la importancia de su cumplimiento. Respecto a la asignación de tareas que deben llevarse a cabo en el desempeño del trabajo en plataformas digitales, comentábamos que la política de gestión algorítmica es la base para ellas. Por lo tanto, este documento que se debe entregar junto con el contrato a los trabajadores contiene una serie de reglas y políticas, como su nombre lo indica, mediante las cuales se van a medir el desempeño de la persona trabajadora. Y debe contener algunos elementos esenciales, tales como las instrucciones que debe seguir paso a paso la persona trabajadora. ¿Cómo puede influir la calificación de un tercero o consumidor en el desempeño de su trabajo? Si se van a pagar incentivos adicionales al pago por el servicio o la tarea ejecutada, y de igual manera, cuántas categorías hay de tareas, trabajos o servicios que han de prestarse si es que se va a manejar el trabajo de esa manera, ya que puede haber categorías de tareas que califiquen mejor que otras. Dicho de una manera más sencilla, este documento, mediante una alimentación de datos e información, le va a ayudar al patrón, en este caso, a organizar, controlar, gestionar y supervisar los trabajos de la persona trabajadora y medir su desempeño. Por lo tanto, la importancia de esta política consiste en la certidumbre que le da tanto al trabajador para tener reglas claras en el desempeño de su labor y el patrón en la medición del desempeño. En cuanto al pago de salario a que tiene derecho la persona trabajadora, mencionemos que como característica de esta relación laboral se establece que es un trabajo flexible y discontinuo por sus particularidades y sus características propias. Por lo tanto, la relación de trabajo abarca desde el tiempo que inicia cuando la persona acepta realizar una tarea y hasta que hace su entrega y ésta concluya. Ahí termina la relación laboral. Por lo mismo, el pago se va a realizar tomando en cuenta el tiempo efectivamente elaborado y en él incluir la parte diaria de las prestaciones relativas al aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Por lo mismo de que la relación inicia y concluye en cada una de las tareas, siendo así que ya no se tiene que entregar ningún monto adicional por estos conceptos. Respecto al pago de la participación en las utilidades, estos trabajadores también tienen derecho, siempre y cuando laboren durante un año más de 288 horas. Es importante aclarar que en los artículos transitorios se establece como una regla que en este tipo de trabajos, cada hora de trabajo son 45 minutos de tiempo efectivo, ya que los 15 minutos restantes se van a utilizar para entrega o recepción de tareas. Si nosotros dividimos los 45 minutos entre 60 minutos de una hora, obtenemos un factor de 0.75, que si lo aplicamos a 8 horas de una jornada diurna, obtenemos 6 horas de trabajo efectivo, digámoslo así. Y si las multiplicamos por las 6 horas laborales, tenemos 36 horas a la semana. Podremos nosotros utilizar diferentes cálculos matemáticos para hacer el equivalente a un mes en horas y a 2 meses.
Sin embargo, en los artículos transitorios se dice que 144 horas son un mes de trabajo y 288 horas equivale a 2 meses. Por lo tanto, ahí mismo menciona que haciendo referencia a la regla del artículo 127 relativa a trabajadores eventuales, los cuales deben trabajar al menos 60 días en el año para tener derecho al PTU. En el caso de los trabajadores en plataformas digitales, este tiempo equivale a 288 horas. También se especifican en el decreto las obligaciones tanto de los patrones como de los trabajadores. Comenzaremos con las obligaciones de los patrones. Adicional, a las obligaciones que ya se establecen en nuestra ley laboral, el patrón está obligado a realizar el pago por cada una de las tareas en un plazo no mayor de 1 semana. También debe de llevar registros donde se especifique claramente el tiempo de servicio que ha prestado la persona trabajadora y los ingresos que ha generado. Debe también expedir recibos de nómina, como cualquier otro patrón, pero donde especifique cada una de las tareas que fueron entregadas, las horas laboradas y el ingreso que percibió la persona trabajadora. Aquí creo que es prudente mencionar que faltará la regulación complementaria que en su caso se establezca en las disposiciones fiscales, porque como todos ustedes saben, el comprobante de nómina pues es un comprobante fiscal digital por internet, por lo tanto tendremos que estar atentos a esa reglamentación complementaria pues que tiene que presentarse dentro de los meses siguientes. También está obligado el patrón a proteger los datos de la persona trabajadora en todo momento. Está obligado a registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, enterar y retener las cuotas y realizar las aportaciones al Infonavit. Aquí me voy a detener un poquito porque les mencionaba anteriormente que si la persona trabajadora no genera un ingreso neto mensual, entonces no se considera con esa categoría y ahí queda liberado el patrón de registrarlo al IMSS, por lo tanto pagar cuotas y pagar aportaciones al Infonavit, manteniendo, ¿verdad?, su derecho al cumplimiento de las demás obligaciones. Creo que es importante mencionar esto. También tiene la obligación el patrón de capacitar al trabajador, de establecer o cumplir con las reglas de seguridad y salud en el trabajo y la seguridad vial de acuerdo a la normativa que le corresponda. También está obligado el patrón a cumplir con reglas respecto a la conexión y vinculación con la plataforma digital. Y aquí son varias las obligaciones que debe cumplir. Por un lado, está obligado a establecer un sistema de quejas y sugerencias que permita identificar cualquier daño en contra de la persona trabajadora. Y por otro, es bien importante que establezca mecanismos para la conexión y desconexión de la plataforma digital y dárselo a conocer claramente al trabajador, una vez que la política le diga específicamente cuáles son las instrucciones que debe de seguir para el desempeño de la tarea, debe de establecer las reglas para la conexión, ya que no se puede restringir esta a la persona trabajadora. Incluso se establece que queda prohibido bloquear la conexión de la persona trabajadora a menos que se le informe por escrito. Esto es muy importante, ya que también la persona trabajadora puede disponer del tiempo que ella desee administrar en la forma que lo vea mejor para el desarrollo de una tarea, siempre y cuando cumpla con los tiempos establecidos en ley. Pero ella puede conectarse y desconectarse en cualquier momento. Por eso es muy importante el cumplimiento de esta obligación. Quiero mencionar también que si el patrón incumple en cualquiera de las obligaciones que he mencionado, se hace acreedor a una multa que va desde 250 hasta 5,000 valores de la unidad de medida y actualización. Y en particular, si no le da cumplimiento a la obligación de especificar claramente los mecanismos para la conexión a la plataforma, puede hacerse acreedor a una multa que va desde las 500 hasta las 25,000 unidades de medida y actualización. Por su parte, la persona trabajadora está obligada a acatar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad vial que en su caso les sean aplicables de acuerdo a la normativa.
Debe guardar especial cuidado en la conservación, entrega y recepción de toda la información respecto a cada una de las tareas que le sean encomendadas. Debe de entregar y recibir las tareas en los tiempos que fueron acordados previamente. También, respecto a la comunicación y vinculación, se establece que la persona trabajadora debe acatar todos los mecanismos que le fueron instruidos por el patrón. Es importante aquí volver a mencionar lo que ya les había comentado. El trabajador en estos espacios puede conectarse y desconectarse cuando así lo requiera, administrar sus tiempos, siempre y cuando las tareas las entregue en el tiempo que fue convenido para ese fin. Debe también aplicar y resguardar todas las medidas de protección de datos para con los consumidores o terceros que van a recibir el servicio o trabajo. Y por último, debe conducirse en todo momento con probidad y honradez en el desempeño de su trabajo. Existen en el decreto algunas prohibiciones para los patrones. En primer lugar, queda prohibido para ellos el realizar cobros por la inscripción de las personas trabajadoras en la plataforma digital o por la cancelación en las mismas. También está prohibido contratar menores de edad en este tipo de trabajo o realizar retenciones a los ingresos que no estén establecidos en la ley, como pudieran ser las retenciones de impuestos y las aportaciones obreras en materia de seguridad social. Cualquier retención que no esté establecida en ley está prohibida. También queda prohibido el restringir la conexión de los trabajadores, y aquí es muy importante mencionar que la persona trabajadora puede conectarse y desconectarse y organizar sus tiempos siempre y cuando cumpla con las tareas en el tiempo y la forma convenidos. Incluso la no entrega de tareas puede no ser una condicionante para que se le restrinja la conexión cuando esta no entrega se debió, por ejemplo, a que no recibió el pago de su servicio. Eso está establecido y está perfectamente justificado. También está prohibida la subcontratación en este tipo de trabajos, es decir, que se ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero. Y por último, está prohibido encubrir la relación laboral con un contrato de tipo civil donde se pretenda simular la prestación de un servicio independiente para evitar el otorgamiento de prestaciones. También en materia de prohibiciones se aclara que no se pueden realizar transferencias de un esquema tradicional a un esquema de plataformas digitales por el simple hecho de hacerlo si no tiene una causa. Es cierto que los negocios han adquirido esta modalidad como un nuevo modelo de negocio y si está justificado, bueno, pues será válido. Pero con el único fin de desvirtuar la relación laboral, no se puede hacer el cambio de un contrato tradicional o un esquema tradicional a un esquema de trabajo en plataformas digitales. Por último, vamos a hablar de los supuestos en los cuales se concluye la relación laboral. Recordemos que existen dos formas, la rescisión o la terminación de la relación laboral. Cuando hablamos de una rescisión, digamos que es un motivo forzado para concluir la relación laboral en donde el patrón o el trabajador han incurrido en alguna de las causales o faltas que se establecen en la propia ley. Para hablar de la rescisión, además de las causas que establece el artículo 47 de la Ley Laboral, se establecen algunas muy específicas en este contrato laboral. Por ejemplo, el hecho de que el trabajador incurra en falsedad de documentos respecto a él al momento de registrarse en la plataforma, el que comprometa por una negligencia la seguridad de los datos del usuario del servicio, también que incurra en faltas de probidad y honradez, y una de las más importantes, el que incurre en un incumplimiento reiterado respecto a las tareas que le han sido asignadas. Cuando tenemos una causal de este tipo, se puede rescindir la relación laboral siempre y cuando se paguen las indemnizaciones correspondientes. El artículo 50 fue adicionado para establecer que en el caso de trabajo en plataformas digitales, se van a pagar 3 meses de salario más los 20 días por cada año laborado. Pero como este es un trabajo discontinuo, ese pago de los 20 días se hará en proporción al trabajo efectivamente realizado. Por lo que respecta a la terminación de la relación laboral, pues esta es una causa, digamos, no tan forzada de que concluya la relación laboral.
Para el caso específico del trabajo en las plataformas digitales, se entiende que si la persona trabajadora no tiene actividad durante 30 días naturales, se da por terminada la relación laboral sin que se genere ninguna obligación para el patrón del pago alguno por concepto de indemnizaciones. Y la otra causal de terminación en este tipo de trabajos es que la plataforma digital sea deshabilitada o cerrada, quizás por causas legales o por alguna causa imputable al patrón. Esta también es causa de terminación de la relación laboral. Como podemos observar, en estos supuestos, lo que se hace es trasladar las causas de la rescisión o terminación para aplicarlas al caso concreto del trabajo en plataformas digitales. Y bueno, por último, yo creo que debemos concluir diciendo que era necesaria la regulación para este tipo de trabajo, ya que ha ido creciendo de manera muy fuerte en los últimos 5 años, que es bien importante que los actores de una relación laboral de este tipo estén informados. Tanto patrones como trabajadores tienen que conocer cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir, cuáles son, en el caso del patrón, las cosas que le están prohibidas y, sobre todo, poner mucha atención en las sanciones en que pueden incurrir derivado de un incumplimiento. Por lo tanto, consideramos muy importante que estos temas sean del conocimiento de ambos para que puedan apegarse en lo mayor posible a lo que se establece en el presente decreto. Esperamos, pues, con esto, que la información que aquí les hemos dado sea de mucha utilidad para ustedes. Ojalá nos hagan llegar sus comentarios cuando reciban este video y, al nombre de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, agradecemos su atención y esperamos verlos pronto. Hasta luego. Bye.